El sol de la tarde bañaba de oro los vastos jardines de la mansión cuando Eduardo Montes se detuvo ante el ventanal de su oficina. Observaba una escena que, en lugar de llenarlo de orgullo, despertaba una angustia creciente en su corazón. A sus 40 y tantos años, había construido un imperio empresarial que le proporcionaba todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que en verdad importaba: ver a su hijo Miguel corriendo libremente por el césped, tal como lo hacía apenas 6 meses atrás. La silla de ruedas infantil resaltaba como una herida abierta en medio del paisaje florido. Miguel, de solo 5 años, permanecía inmóvil, sus pequeños dedos jugando distraídamente con los rayos de las ruedas, mientras Elena, su prometida, ajustaba cuidadosamente los cojines a su alrededor. La dedicación de ella era conmovedora, casi maternal. Eduardo se sentía profundamente agradecido por haber encontrado a alguien tan dispuesta a cuidar de su hijo con tanta paciencia. Elena, con su formación en fisioterapia, había parecido un regalo del destino. Cuando Miguel comenzó a quejarse de dolores inexplicables en las piernas, ella asumió de inmediato sus cuidados, aplicando masajes especializados y preparando remedios naturales que, según ella, eran los únicos capaces de aliviar el sufrimiento del niño. Sin ella, Eduardo no sabría cómo habría afrontado el repentino deterioro de la salud de su hijo. Como padre soltero, desde que Miguel tenía 2 años, siempre había luchado por equilibrar su obsesiva dedicación a los negocios con las responsabilidades de la paternidad. La llegada de Elena, a sus vidas 8 meses atrás, había traído una estabilidad emocional que no experimentaba en años. Se había convertido no solo en su compañera, sino también en la figura materna que Miguel nunca había tenido. Sin embargo, una inquietud indefinible lo atormentaba en los últimos días. Tal vez era la rapidez con la que el cuadro clínico del niño se había deteriorado o la forma en que Miguel parecía completamente dependiente de Elena para cualquier alivio. Los médicos consultados no lograban identificar la causa exacta de la parálisis, limitándose a prescribir reposo y una fisioterapia intensiva, que era justamente la especialidad de Elena. Eduardo observó a Elena levantarse y caminar hacia la cocina, prometiéndole a Miguel que le prepararía su merienda favorita con los remedios especiales, que hacían disminuir los dolores. El niño sonrió débilmente, completamente confiado en los cuidados de la mujer que se había convertido en su salvadora. La escena debería haber tranquilizado a Eduardo, pero inexplicablemente lo dejaba inquieto. Fue entonces cuando vio a Ana, la hija de 10 años de la jardinera, corriendo desesperadamente hacia él. La niña, por lo general tímida, atravesó el jardín con una expresión de pánico que alertó de inmediato todos los instintos protectores de Eduardo. Miró a su alrededor, asegurándose de que Elena realmente había entrado en la casa antes de que Ana se acercara a la ventana donde él estaba. «Tío Eduardo», susurró Ana, su voz temblando de miedo y urgencia. «Necesito contarte algo muy serio sobre Miguel. Es sobre Elena. Ella no lo deja caminar». Las palabras salieron como un flujo desesperado, y su corazón se aceleró. «Ella le pone una medicina fuerte en la comida que le debilita las piernas. Lo he visto varias veces». A Eduardo la sangre se le heló en las venas. Ana le extendió un pequeño frasco vacío. «Lo encontré en la basura de la cocina», explicó ella. «Siempre hay de estos frascos después de que ella le da las medicinas a Miguel. Mi mamá no sabe que los agarro, pero yo sabía que algo andaba mal». Con manos temblorosas, Eduardo tomó el frasco y leyó la etiqueta que cambiaría su vida para siempre. Las palabras «relajante muscular veterinario para uso» en animales de gran tamaño bailaron ante sus ojos como una sentencia de muerte. Su mundo se desmoronó al percibir que pudo haber sido ciegamente manipulado por alguien dispuesto a destruir deliberadamente la movilidad de su propio hijo. La inocencia de Ana contrastaba brutalmente con la gravedad de sus palabras. Eduardo comprendió que su vida acababa de dividirse entre el antes y el después de aquel susurro desesperado en el jardín dorado de la tarde. La noche trajo consigo una inquietud que Eduardo jamás había experimentado. Guardó el frasco en la caja fuerte de su oficina, lejos de ojos curiosos, mientras su mente luchaba por procesar la devastadora acusación de Ana. Como un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y precisas, se encontraba paralizado por primera vez en años, incapaz de distinguir entre la paranoia y el instinto protector. Elena regresó de la cocina con la merienda de Miguel, llevando una bandeja colorida con sándwiches, cortados en formas divertidas, y un vaso de jugo que había preparado personalmente. La dedicación en cada detalle era evidente.
Eduardo observó cada movimiento de ella buscando señales de culpa o nerviosismo, pero solo encontró la misma ternura de siempre. Miguel necesita tomar el medicamento natural antes de la merienda, explicó Elena sacando un pequeño gotero del bolsillo. Son unas gotitas que ayudan a relajar la musculatura y disminuir el dolor. Ella sonrió a Eduardo con aquella expresión dulce que lo había conquistado meses atrás. El doctor Martínez recomendó mantener la rutina religiosamente para que el tratamiento sea eficaz. Eduardo forzó una sonrisa, pero su corazón se aceleró al ver que el gotero era idéntico al que Ana había descrito. Observó a Elena aplicar cuidadosamente 3 gotas en el jugo de Miguel, revolviendo la bebida con una cuchara pequeña antes de entregársela al niño. El gesto parecía natural, maternal, pero ahora cargaba un peso siniestro que lo dejaba nauseabundo. ¿Cómo conociste al doctor Martínez, por cierto?, y preguntó Eduardo tratando de sonar casual. Se acercó a la silla de su hijo, que sonreía alegremente, saboreando el jugo preparado con tanto cuidado. La inocencia del niño contrastaba brutalmente con las sospechas que envenenaban la mente del padre. Trabajé con él en una clínica especializada antes de que nos conociéramos, respondió Elena prontamente. Es uno de los mejores especialistas en trastornos musculares infantiles del país. Tuve mucha suerte de mantener contacto con él cuando Miguel comenzó a presentar los síntomas. Ella acarició el cabello del niño con ternura genuina. Sin su tratamiento, nuestro pequeño estaría sufriendo mucho más. La explicación sonaba lógicamente perfecta, pero Eduardo no podía apartar la imagen del frasco veterinario. Quizás deberíamos buscar una segunda opinión médica, solo para confirmar el diagnóstico, sugirió, observando atentamente la reacción de Elena. Por una fracción de segundo, un destello de irritación cruzó el rostro de ella. Claro, mi amor, asintió ella recuperando de inmediato el tono cariñoso. Pero ¿sabes lo ansioso que se pone Miguel con médicos desconocidos? El doctor Martínez ya se ganó su confianza, y interrumpir el tratamiento ahora podría perjudicar todo el progreso que hemos logrado. Eduardo asintió fingiendo aceptar la lógica del argumento. Pero internamente su desconfianza crecía. La habilidad de Elena para disipar sus preocupaciones, que antes consideraba admirable, ahora lo incomodaba profundamente. Después de la merienda, Elena llevó a Miguel a los ejercicios de fisioterapia. Eduardo lo siguió discretamente, observando cómo ella manipulaba las piernas del niño, aplicando masajes que parecían proporcionar alivio inmediato. Miguel sonreía durante el proceso, claramente confiado en los cuidados de ella. ¿Cómo puedo desconfiar de alguien que dedica tanto tiempo y energía al bienestar de Miguel?, pensaba Eduardo luchando contra sus propias sospechas. Pero la imagen del frasco permanecía grabada en su mente como una marca de hierro candente. Esa noche, después de que Elena se durmió a su lado, Eduardo permaneció despierto por horas, observando su rostro sereno en la penumbra. Como un hombre acostumbrado a confiar ciegamente en las personas cercanas, se sentía perdido en un laberinto de dudas. ¿Y si Ana estaba equivocada? ¿Y si era solo coincidencia? ¿Pero si no lo era? La luna llena iluminaba la habitación cuando Eduardo finalmente se durmió, sin imaginar que su decisión de confrontar a Elena al día siguiente desataría una secuencia de eventos que sacudiría los cimientos mismos de su vida familiar. La mañana siguiente trajo consigo una lluvia fina que empañaba las ventanas de la mansión, creando un escenario perfecto para los pensamientos turbios que dominaban la mente de Eduardo. Él había despertado antes del amanecer, incapaz de soportar una hora más acostado junto a Elena, mientras las sospechas corroían su paz interior. El frasco veterinario permanecía escondido en la caja fuerte, pero su presencia atormentaba cada movimiento de la rutina matutina. Miguel bajó a desayunar en la silla de ruedas motorizada, y parecía más pálido de lo habitual. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras intentaba sostener el vaso de leche. Eduardo observó cada detalle buscando señales que antes pasaban desapercibidas, cuestionándose cuántos indicios había ignorado en su confianza ciega. «Buenos días, mi amor», saludó Elena besando a Eduardo en la frente con la misma ternura de siempre. Miguel no durmió muy bien ayer. Los dolores en las piernas lo molestaron durante la madrugada. Eduardo sintió un nudo en el pecho. ¿Serían los dolores reales o la consecuencia del supuesto envenenamiento? ¿Cómo distinguir entre síntomas legítimos y efectos de una sustancia tóxica? Quizás deberíamos aumentar la dosis del medicamento natural, sugirió Elena, sacando el familiar gotero del gabinete de la cocina. El doctor Martínez siempre dice que es mejor prevenir el agravamiento de los síntomas. Espera, dijo Eduardo, su voz más tensa de lo que pretendía. Me gustaría ver ese medicamento natural más de cerca.
Como padre, siento que debería entender mejor lo que Miguel está tomando. Elena dudó un instante antes de entregarle el pequeño frasco. Claro, querido. Es un extracto herbolario específico para relajación muscular infantil, completamente natural y seguro. Sus dedos rozaron los de él durante la transferencia. Un toque que antes lo calmaba, pero ahora lo hacía estremecer. Eduardo examinó el frasco cuidadosamente. La etiqueta indicaba, extracto natural, uso pediátrico. Pero algo en la textura del papel parecía demasiado nuevo, como si hubiera sido pegado sobre otra etiqueta anterior. Sus manos de empresario, acostumbradas a detectar falsificaciones, percibieron irregularidades que lo dejaron alerta. ¿Dónde lo compras exactamente? En una farmacia de formulación especializada, respondió Elena rápidamente. El doctor Martínez tiene contactos exclusivos con proveedores de compuestos naturales importados. Por eso el tratamiento es tan eficaz. Ella sonrió, pero Eduardo notó una rigidez en su expresión que nunca había percibido antes. Decidió ser más directo. Eduardo sacó el frasco veterinario de su bolsillo, observando atentamente la reacción de Elena. Ana encontró esto en nuestra basura ayer, dijo, su voz cargada de una emoción que luchaba por controlar. Relajante muscular veterinario. ¿Puedes explicarme qué hacía un medicamento para animales en nuestra cocina? El rostro de Elena palideció ligeramente, antes de recuperar la compostura con una velocidad impresionante. Dios mío, Eduardo, ¿cómo puedes creer las fantasías de una niña? Su voz sonó herida, casi indignada. Ese frasco debe ser de algún tratamiento antiguo que el jardinero usaba en los animales de la propiedad. Ana lo debió encontrar en la bodega e inventó esta historia absurda. Pero ella dijo que te vio poniendo gotitas en la comida de Miguel, insistió Eduardo, observando cada microexpresión en el rostro de la mujer que amaba. Elena suspiró profundamente y se acercó a él con lágrimas en los ojos. Querido, Ana es una niña que busca atención. Ella ve cómo Miguel recibe cuidados especiales y puede estar inventando historias para llamar la atención también. Ella le tocó el rostro suavemente. Piensa bien. ¿Por qué le haría daño a Miguel? Lo amo como si fuera mi propio hijo. Las palabras de Elena sonaban convincentes y Eduardo sintió que su resolución vacilaba. Su tendencia natural a confiar en las personas luchaba contra los indicios perturbadores. Quizás Ana realmente estaba inventando historias, pensó. Quizás mi propia paranoia está destruyendo una relación preciosa. Pero cuando miró a Miguel, vio al niño observando la conversación con ojos asustados, como si entendiera más de lo que aparentaba. Necesito tiempo para pensar, murmuró Eduardo guardando ambos frascos en su bolsillo. Elena asintió comprensivamente, pero él captó un destello de alivio o calculismo en sus ojos. Los días siguientes transformaron a Eduardo en un observador silencioso de su propia vida. Cada gesto de Elena, cada interacción con Miguel, cada palabra pronunciada eran analizados a través del filtro de la sospecha. Ana, la pequeña jardinera, evitaba la casa principal. Cada vez que Elena se acercaba, la niña corría a esconderse, un comportamiento que confirmaba el miedo genuino de Ana. El martes, mientras fingía trabajar en la oficina, Eduardo vio por la ventana a Elena preparando el almuerzo de Miguel en el jardín. El niño sonreía mientras ella organizaba los platos, pero Eduardo notó cómo Miguel miraba nerviosamente el vaso de jugo que ella preparaba con especial cuidado. «Papá, ¿puedo tomar agua en lugar de jugo hoy?», y preguntó Miguel con una voz pequeña. La simple solicitud resonó en el corazón de Eduardo como un grito de auxilio. ¿Por qué un niño de 5 años rechazaría jugo de frutas? «Claro que no, querido», respondió Elena con dulzura, pero con una firmeza subyacente. «El jugo tiene vitaminas especiales que ayudan a que tus piernas se fortalezcan». Miguel bajó los ojos y aceptó el vaso con renuencia, bebiendo lentamente, como si cada trago fuera un sacrificio. Había algo profundamente perturbador en la resignación del niño, una sumisión que no debería existir en alguien tan joven. Después del almuerzo, Elena llevó a Miguel a la sesión de fisioterapia. Eduardo lo siguió discretamente, observando cómo Elena manipulaba las piernas de Miguel con movimientos aparentemente profesionales. «Me duele, Elena», murmuró Miguel, con lágrimas en sus mejillas. «Lo sé, mi amor». «Pero es necesario para que vuelvas a caminar», respondió ella, su voz cargada de una paciencia que empezaba a sonar forzada. «Los dolores significan que el tratamiento está funcionando. Pronto estarás corriendo por el jardín de nuevo». A Eduardo se le revolvió el estómago al percibir la contradicción. Si los dolores indicaban mejoría, ¿por qué Miguel estaba cada vez más débil? Esa tarde, mientras Elena salía a comprar, Eduardo aprovechó para hablar a solas con Miguel.
Miguel, papá necesita hacerte una pregunta importante, dijo arrodillándose junto a su hijo. ¿Realmente sientes dolores en las piernas? ¿O hay algo más que te está molestando? El niño susurró. Papá, las piernas se me ponen raras después de tomar el jugo de Elena. Se sienten pesadas y no las puedo mover bien. Pero ella dijo que es normal y que no puedo decirles a nadie, porque la gente no va a entender el tratamiento especial. La revelación de Miguel confirmó los peores temores de Eduardo. Elena había instruido a un niño de 5 años a mentir sobre sus propios síntomas. Solo a Ana se lo conté, dijo Miguel. Pero ella descubrió que hablamos y dijo que Ana estaba tratando de hacerle daño a nuestra familia. Eduardo comprendió que Elena estaba sistemáticamente aislando a Miguel de cualquier fuente externa de apoyo. El descubrimiento de la manipulación de Miguel transformó a Eduardo en un investigador determinado. Esa misma noche, después de que Elena se durmió, revisó discretamente sus pertenencias personales. En el closet de ella, entre ropa cuidadosamente organizada, encontró un pequeño bolso de cuero. Dentro del bolso descubrió 3 frascos idénticos al que Ana había encontrado, todos conteniendo la misma sustancia veterinaria. Junto a los frascos, había anotaciones manuscritas con dosis y horarios, como si Elena llevara un registro meticuloso de la administración de la sustancia a Miguel. Las fechas en las anotaciones coincidían exactamente con el inicio de los síntomas del niño. Dosis inicial muy baja. Miguel aún intentaba caminar. Aumentar gradualmente para evitar sospechas, decía una de las anotaciones que llamó su atención. La frialdad clínica de las palabras contrastaba brutalmente con la imagen cariñosa que Elena proyectaba. Eduardo sintió náuseas al comprender que la parálisis de su hijo había sido cuidadosamente planeada y ejecutada durante meses. Fotografió discretamente todas las evidencias con su teléfono, antes de volver a colocar todo en su lugar. Sus manos temblaban de rabia e incredulidad. La mujer que dormía a su lado, que besaba a Miguel con cariño todas las noches, estaba sistemáticamente destruyendo la salud de un niño inocente. A la mañana siguiente, Eduardo fingió normalidad mientras observaba a Elena preparar el desayuno de Miguel. Cada movimiento de ella ahora parecía calculado y siniestro. Cuando añadió las gotitas habituales al jugo del niño, Eduardo tuvo que controlarse para no arrancárselo de las manos. Elena, necesito viajar por trabajo hoy, mintió Eduardo, probando una teoría. Estaré fuera hasta mañana. Claro, mi amor, respondió Elena prontamente, pero Eduardo captó un brillo de satisfacción en sus ojos. Miguel y yo tendremos un día especial juntos. Quizás podamos intensificar los ejercicios físicos. La sugerencia de intensificar el tratamiento alarmó a Eduardo profundamente. Fingió ir al aeropuerto, pero en realidad se escondió en el granero, abandonado que ofrecía vista directa de la casa. A través de binoculares, presenció escenas que confirmarían sus peores sospechas. Elena preparó el almuerzo de Miguel, añadiendo una cantidad visiblemente mayor de la sustancia tóxica. El niño se negó inicialmente a tomar el jugo, pero Elena insistió con una firmeza que rozaba la coerción. Miguel necesita tomar todo el jugo para ponerse fuerte, leyó Eduardo en sus labios. La manipulación psicológica de un niño de 5 años fue devastadora de presenciar. Después de que Miguel consumió a regañadientes la bebida adulterada, Eduardo observó los efectos manifestarse en tiempo real. En menos de 30 minutos, el niño comenzó a demostrar debilidad extrema. Sus pequeñas manos temblaban. Elena anotó cuidadosamente los síntomas en un cuaderno, como un científico documentando experimentos. La escena más impactante ocurrió cuando Miguel intentó levantarse y sus piernas cedieron de inmediato, cayendo al suelo llorando de frustración y miedo. Elena corrió a ayudarlo, pero primero verificó si alguien estaba observando antes de demostrar preocupación. ¿Por qué mis piernas no funcionan, Elena?, lloró Miguel. Porque estás muy enfermo. Querido, respondió Elena, abrazándolo con una ternura que ahora parecía completamente falsa a los ojos de Eduardo. Pero no te preocupes, Elena te va a cuidar para siempre. Incluso si nunca más puedes caminar. Las palabras finales golpearon a Eduardo como una revelación siniestra. Elena no pretendía curar a Miguel. Ella quería mantenerlo permanentemente dependiente. El descubrimiento de esa intención a largo plazo llenó a Eduardo de una determinación férrea. Esa noche, Eduardo regresó a la mansión, fingiendo que acababa de llegar del viaje de negocios. El teatro de la normalidad se convirtió en una tortura psicológica, pero él sabía que necesitaba actuar con cautela. ¿Cómo les fue el día?, preguntó, abrazando a Elena con un cariño forzado. Ella sonrió, relatando cómo había sido un día productivo y cómo Miguel estaba respondiendo bien al tratamiento intensificado.
Miguel se durmió más temprano hoy, explicó Elena. Las sesiones de ejercicios lo dejaron más cansado de lo normal, pero eso es una señal muy positiva. Significa que los músculos están trabajando, aunque él no lo perciba. La mentira fluía de sus labios con una naturalidad que asombraba a Eduardo. Cuando subió a revisar a Miguel, encontró al niño profundamente dormido, pero su rostro estaba pálido y sus pequeñas manos temblaban incluso durante el sueño. Al día siguiente, Eduardo decidió investigar el historial profesional de Elena más a fondo. Usando sus contactos empresariales, encargó una verificación discreta de antecedentes que reveló información perturbadora. Elena poseía solo un curso básico de auxiliar de fisioterapia, no la formación especializada que alegaba. Lo más alarmante, había trabajado en 3 clínicas veterinarias en los últimos 5 años, siempre con acceso a medicamentos controlados. Un investigador privado encontró un patrón inquietante en las relaciones anteriores de Elena. Había salido con otros 2 hombres, ricos con hijos pequeños, y en ambos casos, los niños desarrollaron misteriosos problemas de salud que requerían cuidados intensivos que solo ella sabía proporcionar. Una de las relaciones terminó cuando el niño fue hospitalizado por envenenamiento accidental y Elena desapareció antes de que pudieran realizarse investigaciones más profundas. El descubrimiento llenó a Eduardo de horror al percibir que Miguel no era la primera víctima de Elena. Ella parecía seguir un patrón calculado: identificar hombres solteros y vulnerables, conquistar su confianza y luego crear situaciones de dependencia absoluta a través de manipulación médica. Durante el almuerzo, Eduardo observó a Elena con nuevos ojos. Cada gesto cariñoso ahora parecía una elaborada actuación. Cuando ella preparó el jugo con las gotitas habituales, Eduardo notó cómo sus dedos se movían con precisión quirúrgica, midiendo cada dosis, como alguien con extensa experiencia en el manejo de sustancias químicas. «Elena, has mencionado al doctor Martínez varias veces», dijo Eduardo casualmente. «Me gustaría agendar una consulta para hablar personalmente con él sobre el tratamiento de Miguel». Por primera vez, Eduardo vio a Elena genuinamente sorprendida e incómoda. «El doctor Martínez está muy ocupado y rara vez recibe a padres para consultas», respondió ella rápidamente. «Él prefiere trabajar a través de intermediarios capacitados como yo. Pero seguramente haría una excepción para el hijo de un cliente, que puede pagar cualquier valor por los mejores cuidados», insistió Eduardo, presionando deliberadamente. Elena se puso visiblemente tensa. Esa tarde, mientras Elena estaba ocupada, Eduardo llamó a todos los consultorios ortopédicos y de fisioterapia de la región, buscando a un doctor Martínez. Después de 2 horas de llamadas, la devastadora verdad emergió. Ningún médico con ese nombre y especialidad existía en un radio de 200 kilómetros. El doctor Martínez era una invención de Elena, un personaje ficticio creado para dar credibilidad médica al envenenamiento de Miguel. El descubrimiento confirmó que Eduardo estaba lidiando con una manipuladora experimentada que había planeado meticulosamente cada aspecto de su esquema criminal. Cuando Elena regresó de la sesión en el jardín cargando a Miguel dormido, Eduardo forzó una sonrisa mientras su corazón se llenaba de una determinación férrea. Ella había subestimado su capacidad de investigación y su determinación de proteger a su hijo. Ahora, él poseía evidencia suficiente para exponer toda la verdad. Eduardo despertó un viernes, lluvioso, con una determinación que no sentía hacía meses. Había pasado la noche elaborando un plan cuidadoso para exponer a Elena, sin poner a Miguel en riesgo. Sin embargo, lo que descubriría en las próximas horas cambiaría su estrategia y revelaría una conspiración mucho más profunda de lo que había imaginado. Mientras Elena preparaba el desayuno, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era Carmen, la jardinera, susurrando nerviosamente por teléfono. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted urgentemente. Ana descubrió algo terrible anoche. Elena no está trabajando sola». La sangre se le heló a Eduardo. Ana vio a Elena hablando por teléfono en el jardín. «Después de que todos se durmieron», explicó Carmen. «Estaba hablando de acelerar el cronograma y de que el papá se está poniendo desconfiado». «Hay alguien que la está guiando, señor Eduardo». Eduardo sintió que el suelo se le venía abajo. «Carmen, tú y Ana necesitan salir de la propiedad hoy mismo. No es seguro para ustedes quedarse aquí». «Ya estamos saliendo, señor», respondió Carmen. Pero Ana insistió en dejarle algo. «Está escondido en la maceta azul cerca de la entrada trasera». Después de colgar, Eduardo esperó a que Elena se ocupara para investigar el escondite. En la maceta, encontró un pequeño dispositivo de grabación que la valiente niña había logrado colocar la noche anterior.
De vuelta en la oficina, Eduardo reprodujo la grabación y escuchó una conversación que cambiaría su comprensión de la situación. La voz de Elena sonaba fría y calculadora. «El hombre se está poniendo sospechoso», decía ella por teléfono. Una voz masculina desconocida respondía. «¿Estás segura de que su seguro de vida cubre accidentes domésticos?», preguntaba la voz. «Porque si el chico muere por una sobredosis accidental de los relajantes, Eduardo estará demasiado devastado para investigar adecuadamente. Será nuestro momento de tomar el control de la fortuna a través del testamento que lo convenciste de firmar». Eduardo sintió náuseas al comprender que Elena no solo pretendía incapacitar a Miguel, sino que estaba planeando matarlo para luego eliminarlo a él también. Recordó cómo Elena había sugerido organizar sus documentos y cómo él había firmado varios papeles sin leer, confiando ciegamente. La realización de que había sido manipulado para firmar su propia sentencia de muerte y la de su hijo lo llenó de una furia controlada. Elena no era solo una envenenadora, era parte de una organización criminal que se especializaba en asesinar familias para robar fortunas. El tiempo se estaba agotando. «Miguel parece más débil hoy», comentó Elena casualmente. «Quizás sea hora de aumentar significativamente la dosis de los medicamentos». Eduardo comprendió que la dosis aumentada era probablemente la dosis final que mataría a Miguel. Elena estaba implementando la fase terminal de su plan, convencida de que él permanecía completamente manipulado. «Claro», asintió Eduardo, su voz sonando natural a pesar de la desesperación interna. «Haz lo que sea necesario para ayudar a nuestro hijo». Mientras Elena sonreía con satisfacción, él ya estaba elaborando un plan desesperado para salvar a Miguel y exponer toda la red criminal. Cada segundo ahora representaba una cuestión de vida o muerte para Miguel. Durante el almuerzo, Eduardo observó a Elena preparar el jugo de Miguel con atención redoblada. Cuando ella le entregó el vaso a Miguel, Eduardo tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no interceptarlo. «Papá, ¿puedo jugar en el jardín después del almuerzo?», preguntó Miguel, su voz más débil de lo normal. Eduardo notó cómo el niño sostenía el tenedor con dificultad, sus pequeños dedos temblando con el esfuerzo. «Claro, mi amor», respondió Eduardo forzando una sonrisa. «Elena, ¿podrías preparar algunos bocadillos especiales? Quiero que Miguel tenga energía extra para jugar». Elena asintió entusiasmada, interpretando la petición como una señal de que Eduardo estaba completamente ajeno a la situación. «Voy a preparar ese jugo energético especial que tanto le gusta», dijo ella, sus ojos brillando con una malicia que Eduardo ahora podía detectar claramente. Mientras ella se ocupaba en la cocina, Eduardo envió mensajes urgentes a su abogado particular y a un médico de confianza. «Miguel está siendo envenenado sistemáticamente. No le cuente esto a nadie y no entre por la puerta principal. Use la entrada trasera a las 15:30. Escribió Eduardo al doctor Ramos. La respuesta del doctor Ramos llegó rápidamente. «Esto es muy serio. Estoy en camino con un equipo discreto. Prepare muestras de cualquier sustancia que sospeche que se esté usando». Eduardo sintió un alivio parcial, pero aún necesitaba mantener la farsa por unas horas cruciales. Cuando Elena terminó de preparar los bocadillos, él notó que había añadido una cantidad visiblemente mayor de la sustancia tóxica en el jugo de Miguel. «Este jugo tiene un color diferente hoy», comentó Eduardo casualmente. «El doctor Martínez sugirió una concentración más fuerte de los extractos naturales», explicó Elena. «Él cree que Miguel está listo para el siguiente nivel del tratamiento. Puede ser que sienta más somnolencia hoy, pero eso significa que el cuerpo está respondiendo positivamente». La mención de la somnolencia alarmó a Eduardo profundamente, pues podría indicar que Elena estaba preparando a Miguel para una sobredosis que simularía una muerte natural durante el sueño. Él necesitaba impedir que su hijo consumiera ese jugo a cualquier costo. «¿Sabes algo, Elena?», dijo Eduardo de repente. «Acabo de recordar que Miguel tiene alergia a algunos colorantes artificiales. Mejor le preparo un jugo fresco para él». Por un instante, el rostro de Elena demostró irritación genuina antes de recomponerse. «Eduardo está siendo demasiado paranoico. Este jugo es completamente natural y el doctor Martínez aprobó específicamente esta fórmula». «Lo sé, mi amor», respondió Eduardo, manteniendo un tono cariñoso mientras retiraba el vaso de las manos de Miguel. «Pero como padre prefiero pecar por exceso de precaución». Elena asintió a regañadientes, pero él percibió que ella estaba empezando a sospechar de su cambio de comportamiento. A las 15:25, Eduardo vio al doctor Ramos acercarse discretamente por la entrada trasera. Su corazón se aceleró.
La sospecha en los ojos de Elena creció como una tormenta en el horizonte. Eduardo, estás actuando de forma extraña hoy, comentó Elena, su voz con una nota subyacente de alerta. Desde ayer pareces diferente. ¿Hay algo que te gustaría contarme? Solo preocupado por Miguel, respondió Eduardo, forzando naturalidad. Un padre siempre se preocupa cuando ve a su hijo sufrir. Ya sabes cómo es. Quizás deberíamos agendar esa consulta con el doctor Martínez mañana mismo, sugirió Eduardo, probando de nuevo la reacción de Elena. Esta vez ella no pudo disimular completamente su irritación. Eduardo, ya te expliqué que el doctor Martínez está muy ocupado. Insistir en conocerlo personalmente demuestra falta de confianza en el tratamiento profesional que Miguel está recibiendo. No es falta de confianza, insistió Eduardo. Es solo el deseo natural de un padre de entender mejor lo que está sucediendo con su hijo, especialmente cuando el tratamiento parece estar intensificando los síntomas en lugar de mejorarlos. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. Por primera vez, su máscara de dedicación maternal se resbaló por completo, revelando un destello de la frialdad calculadora que ella escondía. Yo dedico mi vida entera a los cuidados de Miguel, replicó, su voz subiendo de tono. Y estoy agradecido por eso, dijo Eduardo cuidadosamente. Pero no puedo ignorar que él está poniéndose progresivamente más débil. Quizás sea hora de buscar una segunda opinión médica. Elena se detuvo abruptmente, sus puños cerrándose a los lados del cuerpo. Eduardo Montes, ¿estás cuestionando mi juicio profesional basado en paranoia infundada? Quizás, asintió Eduardo. Pero soy su padre, y mi paranoia infundada me está diciendo que algo no está bien. Se arrodilló junto a Miguel. Miguel, ¿puedes decirme cómo te sientes después de tomar las medicinas de Elena? Elena intervino rápidamente. Pero Miguel, con la brutal honestidad de los niños, respondió, papá, después del jugo me da mucho sueño, y mis piernas se ponen pesadas como piedras. A veces se me olvidan las cosas también. Miguel está obviamente confundido, dijo Elena rápidamente. La enfermedad puede causar desorientación temporal. Eduardo vio al doctor Ramos hacer una señal discreta desde la ventana de la cocina, indicando que había logrado entrar en la casa y estaba analizando las sustancias que había encontrado. Era hora de forzar a Elena a revelar más sobre sus planes. Elena, dijo Eduardo mirándola directamente a los ojos, necesito hacerte una pregunta directa y me gustaría una respuesta honesta. ¿Realmente crees que Miguel se recuperará completamente con este tratamiento? ¿O nos estás preparando a los dos para aceptar que él permanecerá en la silla de ruedas permanentemente? Ella luchó visiblemente para formular una respuesta que mantuviera su farsa intacta. Lo importante es que Miguel tenga los cuidados adecuados, independientemente de sus limitaciones futuras. Cuidados que solo tú puedes proporcionar, observó Eduardo. Exacto, confirmó Elena, sin darse cuenta de que acababa de admitir su intención de mantener a Miguel permanentemente dependiente. El sonido de pasos, acercándose por la entrada trasera, hizo que Elena girara la cabeza bruscamente. El doctor Ramos emergía de la casa, su expresión grave. ¿Quién es ese hombre?, le preguntó Elena, su voz delatando la primera señal real de pánico. El doctor Ramos es el pediatra de Miguel desde hace años, explicó Eduardo con calma. Pensé que sería interesante que él hablara con el doctor Martínez sobre el caso. Una colaboración profesional entre especialistas. El rostro de Elena palideció visiblemente. Eduardo no puede simplemente traer médicos desconocidos para interferir en el tratamiento, sin consultar. Primero al doctor Martínez, dijo ella visiblemente alarmada. El doctor Ramos se acercó al grupo. Señor Montes, necesito hablar con usted inmediatamente en privado. No hay secretos entre Elena y yo, mintió Eduardo, forzando la situación. Doctor Ramos puede hablar libremente. El pediatra miró directamente a Elena. En mis 30 años de medicina, nunca he visto un caso tan claro de envenenamiento por relajantes musculares veterinarios en un niño. Las muestras que analicé en la cocina contienen concentraciones que podrían ser letales para un niño del peso de Miguel. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sé de qué están hablando, dijo Elena, su voz ahora sin calidez, solo una dureza metálica. Si encontraron sustancias veterinarias, debe ser porque el jardinero las dejó en algún lugar inadecuado. El jardinero fue despedido hace una semana, recordó Eduardo suavemente. Y esas sustancias estaban en su bolso personal, Elena, junto con anotaciones detalladas sobre dosis y horarios, que coinciden exactamente con los síntomas de Miguel. Ustedes no entienden, dijo ella cambiando de estrategia. Todo lo que hice fue por amor a esta familia,
Miguel se estaba volviendo demasiado hiperactivo. Yo solo quería protegerlo de hacerse daño. ¿Protegerlo paralizándolo químicamente? Te preguntó el doctor Ramos. Lo que usted hizo constituye tortura médica de un niño indefenso. Yo nunca lastimaría a Miguel, gritó Elena, perdiendo completamente la compostura. Lo amo más que a nadie en este mundo. Todo lo que hice fue para mantenerlo seguro y para asegurar que nuestra familia permaneciera unida. Nuestra familia, repitió Eduardo. Elena, Miguel no es tu hijo. Yo no soy tu esposo. ¿Qué familia crees que estás protegiendo? Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. Somos una familia, murmuró ella. Yo lo cuidé cuando estaba enfermo. Yo le dediqué mi vida. Eso nos convierte en una familia. El doctor Ramos se acercó a Miguel y comenzó una evaluación rápida. Pulso débil, reflejos disminuidos, señales claras de intoxicación por depresores del sistema nervioso central, murmuró a Eduardo. Necesitamos llevarlo al hospital. Inmediatamente para iniciar el proceso de desintoxicación. No, gritó Elena, moviéndose súbitamente hacia la silla de Miguel. No pueden quitármelo. Soy la única persona que sabe cómo cuidarlo adecuadamente. Sin mí. Eduardo bloqueó el camino de Elena, posicionándose protectoramente entre ella y Miguel. Elena, se acabó. Sé sobre tu historial con otras familias. Sé sobre los otros hombres, los otros niños que envenenaste. Sé sobre tu cómplice al teléfono y los planes de asesinato. La mención del cómplice y de los planes de asesinato hizo que Elena retrocediera como si hubiera recibido un golpe. Como tú, comenzó ella antes de interrumpirse. Ana grabó tu conversación telefónica, explicó Eduardo. Una niña valiente de 10 años expuso todo tu esquema criminal porque se preocupaba más por la seguridad de Miguel que por su propia protección. Elena miró a su alrededor desesperadamente, como un animal herido buscando una salida. Ustedes no tienen idea de lo que acaban de hacer, dijo Elena, su voz ahora cargada de una amenaza mal disimulada. Miguel me necesita. Sin el tratamiento adecuado puede tener convulsiones. Puede entrar en coma. Señora, lo que este niño necesita es desintoxicación médica supervisada. No más dosis de la sustancia que está destruyendo su sistema nervioso. Intervino el doctor Ramos. Sistema nervioso, repitió Eduardo sintiendo que la sangre se le helaba. Doctor Ramos, ¿podría haber daños permanentes? El pediatra dudó antes de responder. Necesitamos exámenes detallados para evaluar la extensión del daño. Pero hay señales preocupantes de atrofia muscular y posible compromiso cognitivo. Eduardo sintió que las palabras lo golpeaban como una sentencia de muerte. ¿Por qué?, preguntó Eduardo. Su voz salió como un susurro cargado de dolor. Miguel es un niño inocente. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Elena soltó una risa amarga que contrastaba brutalmente con todas las demostraciones de cariño. Ustedes los hombres son todos iguales, dijo ella, su máscara cayendo por completo. Creen que pueden usar a las mujeres como niñeras convenientes y luego desecharnos cuando ya no nos necesitan. Yo nunca te usé, protestó Eduardo. Yo te amaba. Pensé que tú amabas a Miguel también. Amor. Elena rió de nuevo, el sonido resonando por el jardín como vidrio roto. Eduardo, me conoces desde hace menos de un año. Lo que tú llamas amor es solo conveniencia. Necesitabas a alguien que cuidara de Miguel, para poder seguir obsesionado con el trabajo. Las acusaciones de Elena contenían verdades amargas que Eduardo no podía negar por completo. Él realmente se había sentido aliviado al encontrar a alguien dispuesta a asumir las responsabilidades de la paternidad. Pero eso no justifica envenenar a un niño, dijo el doctor Ramos. Señora, Miguel es una víctima inocente de sus acciones. Víctima, se giró Elena hacia el pediatra con ojos llameantes. Yo dediqué 8 meses de mi vida a los cuidados de este niño. Yo estaba aquí cuando se despertaba llorando de madrugada, cuando Eduardo estaba viajando por negocios. Eduardo sintió cada palabra como una puñalada. Tienes razón, admitió Eduardo, su voz cargada de culpa. Fallé como padre. Pero eso no te daba el derecho de lastimar a Miguel para castigarme. Yo no lo estaba lastimando, gritó Elena, perdiendo totalmente el control. Estaba creando una situación donde él siempre me necesitaría, donde nuestra familia permanecería unida. Sin la enfermedad, ustedes ya no necesitarían mis cuidados. La confesión explícita de Elena sobre sus motivaciones llenó a Eduardo de horror. Ella había incapacitado a un niño para asegurar su propia relevancia en sus vidas. Miguel, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, de repente habló con una voz pequeña y asustada. Elena, ¿por qué mis jugos sabían feo? ¿Por qué mis piernas no funcionan después de que los bebo? La pregunta inocente del niño creó un silencio devastador en el jardín.
Elena miró a Miguel con una expresión de shock. «Miguel, tú no entiendes», comenzó ella, tratando de recuperar algún vestigio de su personaje maternal. «Todo lo que hice fue para lastimarlo», interrumpió Eduardo, finalmente verbalizando la verdad que había luchado por aceptar. «Elena, tú sistemáticamente torturaste a mi hijo para manipularme». «No hay justificación, no hay explicación que lo haga aceptable». Elena miró de Eduardo al doctor Ramos, luego a Miguel, finalmente comprendiendo que ya no había forma de mantener ninguna ilusión sobre sus acciones. La realización de que no había más escape hizo que algo se rompiera dentro de Elena. «Si ustedes creen que pueden simplemente desecharme después de todo lo que hice por esta familia», dijo ella, su voz temblando, «están muy equivocados. Yo soy la única persona que realmente se preocupa por su bienestar», dijo, riendo de forma histérica. Eduardo vio a Elena mover la mano hacia el bolsillo, donde sabía que ella guardaba el gotero con la sustancia tóxica. «Lo que debería haber hecho semanas atrás», respondió ella sacando no solo el gotero, sino también un pequeño frasco lleno de líquido claro. «Si ustedes no pueden ver que Miguel necesita el tratamiento completo, entonces tendré que administrárselo directamente». La amenaza implícita hizo que Eduardo entrara en pánico. «¡Mi hijo también!», gritó Elena, su voz resonando por el jardín. «Yo lo cuidé, yo lo protegí. Yo le dediqué mi vida cuando tú estabas demasiado ocupado para ser un padre adecuado». El doctor Ramos aprovechó la distracción para marcar discretamente a emergencias. «Niño en peligro, sustancias tóxicas. Adulto inestable», captó Eduardo de la conversación. Miguel, asustado, comenzó a llorar. «No llores, mi amor», dijo ella tratando de acercarse a la silla. «Todo va a estar bien en cuanto tomes. La medicina especial, ¿no?», y gritó Miguel con una fuerza que sorprendió a todos. «Ya no quiero medicina, me hace que mis piernas se pongan mal». El claro rechazo del niño golpeó a Elena como una bofetada física. «Sin las medicinas te pondrás bien y ya no me necesitarás. Tu papá encontrará a otra persona para cuidarte y yo me quedaré sola de nuevo», confesó, con lágrimas en el rostro. La patética confesión reveló la profundidad de la necesidad psicológica que motivaba sus acciones. Eduardo comprendió que ella no era solo una criminal calculadora, sino una persona profundamente perturbada que había confundido control con cuidado y dependencia con amor. Las sirenas a lo lejos hicieron que Elena entrara en pánico total. «¿Ustedes llamaron a la policía?», preguntó mirando a su alrededor desesperadamente. «Me van a separar de Miguel para siempre». «Elena, entrega el frasco», dijo Eduardo. «Vamos a resolver esto juntos, pero necesitas dejar de amenazar a mi hijo». «Yo solo quería una familia», murmuró ella. «Yo solo quería ser necesaria para alguien». Por un momento pareció que Elena podría entregar el frasco, pero entonces oyó las sirenas acercándose y algo se endureció en su expresión. «Si no puedo tener a Miguel», dijo ella, su voz asumiendo una frialdad aterradora. «Entonces nadie puede». Eduardo percibió que Elena se estaba preparando para administrar una dosis potencialmente letal. El momento pareció extenderse eternamente. «Elena, escucha mi voz», dijo Eduardo. «Mira a Miguel, realmente míralo. ¿Ves miedo en sus ojos? Ese es el niño que tú dices amar». Elena bajó la mirada hacia Miguel, que la observaba con lágrimas escurriendo por su pequeño rostro asustado. Por un instante, Eduardo vio una lucha interna desatarse en su expresión. «Yo no quería asustarlo», murmuró ella. «Yo solo quería que él me necesitara. Yo solo quería ser importante en la vida de alguien». Fue entonces cuando una voz pequeña y valiente cortó la atención. «Elena, por favor». «No me des más medicina mala», dijo Miguel, incluso asustado y físicamente debilitado. «Prometo que me caerás bien sin las medicinas. No necesitas que mis piernas se pongan mal para que me caigas bien». Las palabras inocentes de Miguel golpearon a Elena con más fuerza que cualquier argumento de los adultos. El frasco tembló en sus manos mientras ella procesaba lo que un niño de 5 años había comprendido mejor que ella. Las sirenas se detuvieron a las afueras de la propiedad. En ese momento crucial, una figura pequeña y determinada emergió corriendo de los arbustos. Ana había regresado a la propiedad y vio la situación desesperada desarrollándose en el jardín. Sin dudar, corrió directamente hacia Elena, abrazando sus piernas con fuerza y gritando: «¡Deja de lastimar a Miguel! Él es solo un bebé». La intervención inesperada de Ana desestabilizó a Elena por completo. Ella miró hacia abajo, a la niña valiente que se había arriesgado para proteger a Miguel, y algo fundamental se rompió dentro de ella. «Yo no soy un monstruo», susurró. «No, no lo eres», asintió Eduardo. «Eres alguien que está sufriendo y que ha tomado decisiones terribles.
Pero aún puedes elegir hacer lo correcto ahora. Policías y paramédicos aparecieron en el jardín. Eduardo vio que estaban preparados para intervenir si era necesario. Elena miró a su alrededor. «Lo destruí todo», murmuró ella. El frasco resbaló de sus manos temblorosas y cayó al césped. Su contenido letal se esparció inofensivamente en la tierra. «Lastimé a un niño inocente porque tenía miedo de quedarme sola». Eduardo recogió el frasco vacío mientras el doctor Ramos se dirigía inmediatamente a Miguel para una evaluación médica urgente. Mientras Elena era conducida por los policías, se detuvo junto a la silla de Miguel. «Lo siento», susurró ella, tocando suavemente la mano del niño. «Lo siento por haberte lastimado». Miguel, con la compasión natural de los niños, apretó brevemente la mano de ella antes de que se la llevaran. 6 semanas habían pasado desde aquella tarde traumática. Eduardo observaba por la ventana de su oficina una escena que llenó su corazón de gratitud y esperanza. Miguel estaba de pie en el césped, apoyado en muletas, dando pasos cautelosos, pero determinados hacia Ana, quien lo alentaba con sonrisas radiantes. El proceso de desintoxicación había sido desafiante, pero su juventud y resistencia habían prevalecido. La fisioterapia legítima comenzó tan pronto como Miguel fue dado de alta. Eduardo había tomado la decisión más importante de su vida: reorganizar completamente sus prioridades profesionales. Vendió 2 de sus empresas y delegó la administración para estar presente durante cada sesión de fisioterapia y cada momento importante de la recuperación de su hijo. «Papá, mira, pude caminar hasta el árbol grande», gritó Miguel. Eduardo salió corriendo para abrazar a su hijo. Ana se había convertido en una presencia constante en la propiedad. Eduardo había provisto una casa cómoda en la propiedad para ella y su madre, Carmen. «Ana es mi mejor amiga», declaró Miguel. «Es la persona más valiente que conozco». Eduardo asintió completamente. La madurez y la valentía de Ana le habían enseñado lecciones valiosas sobre escuchar verdaderamente a las personas, especialmente a aquellas cuyas voces son frecuentemente ignoradas. Elena había sido condenada por varios crímenes, incluyendo intento de homicidio. Durante el juicio, se reveló que ella era parte de una red mayor que apuntaba a hombres ricos. Otros 3 casos similares fueron descubiertos, resultando en la detención de varios cómplices. «Papá», dijo Miguel una tarde soleada, «¿crees que Elena estaba muy triste por dentro? ¿Por eso hacía cosas malas?». La pregunta demostró una sabiduría emocional impresionante para un niño de 5 años. «Sí, Miguel», respondió Eduardo. «Algunas personas hacen cosas terribles cuando están muy heridas por dentro. Eso no justifica lo que hizo, pero nos recuerda que siempre debemos ser amables con las personas a nuestro alrededor». Ana, que se había convertido en una hermana mayor no oficial para Miguel, añadió: «Y siempre hablar con adultos de confianza cuando algo parece estar mal, incluso si otras personas dicen que no es importante». Eduardo sonrió al verlos discutir lecciones de vida con una profundidad que muchos adultos no lograban alcanzar. El trauma que habían enfrentado había fortalecido sus lazos familiares y les había enseñado a todos sobre la importancia de la comunicación honesta y la confianza genuina. En ese momento, observando a Miguel dar pasos cada vez más seguros por el jardín, Eduardo comprendió que a veces las voces más pequeñas llevan las advertencias más importantes. La valentía de Ana había salvado no solo a Miguel, sino que también había expuesto un esquema que podría haber victimizado a muchas otras familias. La mansión, antes escenario de manipulación y miedo, ahora resonaba con risas genuinas y el sonido reconfortante de un niño recuperando su infancia. Eduardo había aprendido que la verdadera protección no proviene de la riqueza, sino de la capacidad de escuchar a aquellos que realmente se preocupan por nosotros y de construir relaciones basadas en la confianza mutua. Mientras el sol se ponía sobre los jardines, donde todo había comenzado con el susurro valiente de una niña, Eduardo sintió una paz profunda, sabiendo que su familia finalmente estaba segura, unida y construida sobre cimientos de amor verdadero y protección genuina.